Muy bien, ahí está. Qué bonita que es esa canción. Tristeza se llama, pero es tan linda. Tiene una dulzura espectacular. Estoy acá ya transmitiendo en vivo desde Silvina Ticera de Peretti. Estoy acostumbrada a mover el micrófono yo para todos lados. Pero estoy acá con el doctor Jorge Vassallo, presidente del Consejo Deliberante. Y antes de que me olvide, en nombre de Alimenticia Hernando le voy a entregar esta caja de bonobón. Mirá qué linda que está. Acá tenés que entregarla a tu pareja, a tu señora. Así que le mandamos un saludo desde acá y seguramente vas a poder compartir con tu hijo porque tiene una buena cantidad de bonobón ahí adentro. Mis hijas lo van a compartir con nosotros. Seguramente, ¿viste? Ellos van a invitarlos a ustedes. Ellas van a invitarlos a ustedes. Como cuando uno llega con algo que tenga que ver con golosinas, es lo mismo. A mí también cuando me regalan, yo tengo que dárselos a ellos, ellos después deciden qué me invitan a mí. Exacto. Es al revés. Bueno, Jorge, el otro día tuvimos la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, fue en el Salón Marazzi. Fue comparado con otras veces relativamente corto, ¿no es cierto? Fue concreto, ¿sí? Bueno, ¿Qué relación un poco haces? la tónica del tiempo, ¿no? Sí. La verdad que el acto de apertura estaba originalmente previsto para ser realizado en el Nido. En el Nido. En el barrio Medino. Días antes teníamos un pronóstico que después se dio, que iba a haber mucha llovizna y íbamos a tener algún inconveniente con la cantidad de autos que vayan a ese lugar y bueno, dañar un poco el lugar y demás. Nos pareció mejor hacerlo por esa cuestión, es trasladarlo al Salón Marazzi. Si bien, digamos, la prioridad es que por supuesto que sea usado el otro salón, un salón muy lindo, municipal y demás. Bueno, nos vimos en esa obligación. El acto fue relativamente corto, en realidad la cuestión, si hubiera una sesión especial del Consejo Deliberante, la cuestión nosotros ya la habíamos definido antes con el tema de la preparatoria. Claro, sí, el día antes. Donde se determina exactamente, el miércoles, donde se determinan los días y horas de sesión, cuándo es la sesión inicial, quién va a ser la secretaria y qué van a ser las autoridades del cuerpo. Entonces, en función de eso, lo que quedaba en la sección especial, y que me parece que era lo importante, es el discurso del intendente ante la sociedad, explicando o tratando de dar su punto de vista y su proyecto para el año 2024. Bueno, contame un poco, porque ya tenés experiencia en el Consejo Deliberante, pero presidirlo debe ser totalmente distinto, ¿no? Totalmente en términos de responsabilidad, sí, me refiero, Jorge. Sí, totalmente distinto. Se dio una particularidad que generalmente se inicia el periodo de sesiones el 15 de diciembre, 5 días después del inicio de la nueva gestión, y generalmente no se sesiona en periodo extraordinario. Nosotros la tomamos casi como natural, claro, como sí, normal. Sí. Tuvimos distintas cuestiones, como fue la prórroga de, digamos, la segunda lectura del presupuesto, como fueron las pautas salariales que hubo que refrendar por parte del Consejo Deliberante, y bueno, tuvimos también la emergencia económica, claro, que bueno, determinó un debate bastante fuerte. Bueno, todas herramientas que el municipio necesita para la consecución de sus fines. Entonces, por ahí que, digamos, ya arrancamos, antes de arrancar el periodo ordinario, ya habíamos arrancado el extraordinario, ya cosa. La responsabilidad, por supuesto, es distinta. Y por otro lado, destacar, bueno, el tema que se dio una particularidad con el tema del presupuesto, porque no hay que tratarlo en octubre al tema del presupuesto. Bueno. ¿Qué es lo que viene pasando? Pues hace varios años, ¿no? Hace se demora. La diferencia entre, por carta orgánica, hay una obligación, tiene una fecha en la cual tiene que ser presentado el proyecto de presupuesto, que es una facultad exclusiva del Ejecutivo, tiene un plazo. Ese plazo, todas las veces que no se cumplió, se solicitó al Consejo que envía nota, el pasar por alto ese plazo, el por qué. Básicamente es por una cuestión de previsión para adelante. O sea, está pasando en estos últimos años que ante el proceso inflacionario y ante distintas situaciones que se van dando en el país, digamos, es más fácil proyectar el 2024 más cerca del final, en este caso del 2023,
que te da la posibilidad de ver, bueno, más o menos cómo están las cosas al final del año, que es el momento. En este año se dio una particularidad en el Consejo anterior. Nosotros no teníamos los 2/3 en este otro Consejo. Consejo. Sí, porque para colmo quedaron totalmente constituidos distintos desde la cantidad de concejales de un lado y del otro, me refiero. Se presenta el presupuesto, ya nosotros pudimos hacer la audiencia pública con los 2/3 propios, pero ya en el segundo presupuesto lo teníamos. Bueno, requirió un diálogo con la oposición que se dio en el Consejo anterior. Y después en el consejo que siguió, por supuesto, hubo algún tipo de planteo, pero creo que con buen tono, con buen tino, mejor dicho, la nueva conformación del consejo determinó que había que darle la herramienta, había que acompañar, y mucho, más que todo, yo creo que porque gran parte de los puntos que habían sido modificados de la ordenanza original, que había sido votada ya en primera lectura, habían tenido recepción. Entonces, bueno, nos pareció de buen tino, si bien se plantearon algunas cuestiones, después el acompañamiento creo que fue auspicioso, me parece muy bien por parte de la oposición haber hecho. Bueno, la verdad que uno piensa el presupuesto, hablando en términos de responsabilidades, Jorge, para todos los concejales, ¿no? Y también desde el Ejecutivo, poder planificar cómo va a ser el año siguiente. Imagínate ahora con un modelo totalmente distinto a nivel nacional, lo que ha pasado con el presidente Javier Milei, que plantea como un cambio de rumbo de donde estábamos parados anteriormente, pero además donde también hay que pensar lo que uno es como en un negocio, lo que vos querés cobrar y de lo que va a poder pagar también, en este caso, el frentista, el vecino, el contribuyente, sería pensar qué va a poder pagar. Sí, bueno, es todo un tema a verlo en el desarrollo de este año, cómo va a ser. Yo creo que algunas conductas de pago van a cambiar. Hernando afortunadamente tiene, por lo que se vino viendo, tiene una conducta de pago muy importante, acompaña, ya sea esta gestión o otra, acompaña el pago. La gente tiene un alto porcentaje de pago. Por ahí me han dicho 70-80%, porque he hablado con el contador Larobra, que se mantiene. Es muy alto, en relación a otros lugares. Por supuesto que es un 30, que después en ese 30 hay distintas situaciones, ¿no? ¿Qué irá a pasar este año? Vaya uno a saber. Yo creo que la gente lo que va a hacer es, primero, hay realidades distintas. Yo creo que la gente lo que va a hacer es ir haciendo los pagos en función de lo que pueda. Me parece que no va a ser lo que se daba en otros años, que se hacía el pago único y demás. Me da esa sensación, esa que la conducta va a ser esa, pero que la gente va a acompañar. Porque, bueno, por supuesto, viendo primero sus necesidades y viendo que también tiene que acompañar, porque, digamos, el impuesto no se lo paga un gobierno determinado, se lo paga un Estado que tiene que cumplir con ciertos servicios y bienes que en realidad repercuten para toda la comunidad. No es solamente el pago de un sueldo o de un determinado, es el pago del funcionamiento del hospital, del funcionamiento del parque automotor para las calles, bueno, un conjunto de cosas que tiene que cumplir el Estado. Lo interesante es que se pueda continuar. ¿Cuáles fueron los puntos más controversiales? Recordemos un poco. Lo que salía, lo del presupuesto, ya vamos a volver a lo más actual, pero como para hacer una síntesis, que hace un buen tiempito que quería también que viniera Jorge, pero por ahí se van cruzando otras cosas. Digo, sobre todo también del impuesto automotor. Bueno, eso había sido, sobre todo porque fue un tema que estuvo en la agenda mucho a lo largo del año también. Bueno, tuvimos con los camioneros, todo eso, un planteo del parque automotor pesado, si se quiere, en el sentido de los camioneros y demás que plantearon. En eso se tomaron dos decisiones, digamos. Una que me parece que es fundamental, que fue achicar el periodo de pago de 20 años que el parque automotor, digamos, de 20 años vista para atrás se pagaba, se bajó a 10 años, que eso implicó que gran cantidad, que no paguen, o sea, que gran cantidad de los contribuyentes que por ahí tienen camiones, que tienen más de 10 años de
de antigüedad no paguen más el impuesto, no paguen más la patente. Yo creo que eso fue fundamental. Me parece que era, porque fue un reclamo de ellos también. Claro, sí. Y esa parte me parece que prima un sentido de equidad, porque ahí en realidad lo que termina pasando es que los camiones que tienen 10 años acoplados y demás, me parece que son las personas que a lo mejor no pudieron renovar su herramienta de trabajo y les da una posibilidad de no tener que pagar, y quizás eso permite en este contexto trabajar un poco, tener una carga menos. Después lo que se bajó fue el monto, el porcentaje en realidad de lo que se cobraba en el impuesto automotor, en dos partes. No recuerdo ahora puntualmente, pero de dónde partimos hasta dónde fuimos, pero bueno, era eso. La tasa ambiental, que en ese momento parecía una locura y ahora termina siendo una cosa, una locura. Nos parecía, eran algo de 1.500 pesos por cuenta, y hoy 1.500 pesos, bueno, se bajó a 1.100, a 1.250, perdón, y bueno, se terció ahí en un medio. Por supuesto que hoy nos queda una cuestión de redefinir los costos. Incluso el secretario de Gobierno hizo hincapié en esto, que tenía 3 componentes puntuales, que son el salario, digamos, que hace el municipio de Hernando. El municipio de Hernando lleva los residuos sólidos urbanos, los lleva a la planta de tratamiento de Tercero Barrio del Río Tercero, y en función de una fórmula, la comunidad regional le cobra, o sea, la empresa le cobra al municipio por tonelada. Y esa tonelada tiene 3 componentes, que es el plástico, que cubre esa cuestión, el valor de personal y otras cuestiones más. Y una cuestión puntual, los 3 subieron en dólares y la tasa quedó en el mismo precio. Entonces, claro, si bien se aumentó, bueno, hoy hay que redefinir en función también de los costos, porque uno se queda corto, también la sábana se queda muy corta en esta cuestión. Pero tiene que primar, y en esto por ahí fue siempre la discusión, tiene que primar algún sentido de racionalidad, en el sentido de lo que se pueda pagar, ¿no es cierto?, de lo que se pueda cobrar también, ¿no es cierto? Claro. Que haya un equilibrio. Otra cuestión fundamental que fue la tasa de servicio, digamos, el tema de automotores, se toma la misma base para todo el año, así vos pagues en cuota, que la provincia en realidad la hace móvil. O sea, la provincia te toma la tasa, vos decís, elegís pagar en cuota, te lo toma en función del mes que hace el pago, actualiza el valor del bien y en función de eso sube o baja la cuota en ese caso. En el caso del municipio de Hernando, el que tome el plazo se va a hacer sobre la misma base que se tomó en enero, y eso corre para todo el año. Corre para todo el año. Entonces también, si bien por ahí la alícuota puede ser un poco mayor, hay que ver al final del año, en el más menos, cómo queda eso. Seguramente va a quedar equiparado. Entonces, bueno, digamos, esto también... El tema volviendo al tema de los vehículos, es cómo se incrementó el precio del mercado, que es también por donde lo que se toma como base imponible, que se llama, ¿no? Es decir, lo que se toma el precio, es eso lo que... Claro, eso es lo que sopesa, que tiene que pagar. Hay que mirar la moneda también del otro lado. Uno tiene un bien que tiene un mayor valor, yo no la entiendo. ¿Sabes en dónde tiene que tener, para mí, una cuestión particular, una mirada especial? Cuando esos bienes son afectados a la producción o son herramientas de trabajo. Después, tampoco podemos decir que un auto de una familia no termina siendo un medio como para poder también... No es un lujo, pero tenemos que ver también esa cuestión. Yo creo que en eso, el hecho de reducir la cantidad de años de pago de derecho imponible que se aplique en ese espacio temporal, y el hecho de haber bajado alguna cuantificación en la tasa, me parece que, y dejar fijo durante todo el año, me parece que cuando hagamos de nuevo el balance de todo el año, me parece que va a ser equilibrado. ¿Te gustó el mate, sí. Jorge? Bueno, me tiene... Con mucho gusto. Es una crítica, ¿no? Está lindo. Sí. Bueno, tiene boldo y tiene limón, boldo y limón. ¿Se nota el sabor del limón? Peperino, Bueno,
Y burro, le puse como 4. Hay gente, le mando un saludo a mi amigo Toti Palacios, me dice si yo quería burro, dice tengo un bosque de burro, dice que el burro crece al loco, la peperina justito, la menta más o menos. Pero el burro lo tenés que ir controlando porque si no, así que bueno, trato de usarlo, Jorge. Trato de usarlo. Digo, ahora también que hablábamos del tema de que no fue empezar a trabajar con las sesiones ordinarias, sino que también tuvimos las extraordinarias. Ya realmente el tema de esto de la declaración de la emergencia, bueno, había sido un momento muy, no sé si la palabra impactante, pero la verdad que había llamado mucho la atención a propios y ajenos. Bueno, después ese día lo que había dado mucho que hablar era que se había escuchado al intendente que había estado hablando respecto a la situación económica financiera del municipio, donde había manifestado que está todo ordenado y perfectamente bien. Bueno, el otro día también cuando hizo la apertura de sesiones se refirió que está equilibrado, que se han puesto acuerdos de cómo se van a establecer los pagos, que se han pagado los sueldos, también lo aclaró en su discurso, que hay algunos puntos muy concretos de los que él habló de eso, entre ellos. Pero en ese momento, bueno, después también el secretario de gobierno aclaró oportunamente en la conferencia cuando le preguntamos, y vos también dijiste algo de que se había ordenado porque uno de los concejales no iba a estar y por eso también se había adelantado un poquito, pero digamos, esta sesión extraordinaria para convocar a una declaración de emergencia, no sé si la gente terminó de entender el espíritu auténtico, el por qué, si estaba todo bien, por qué se declara la emergencia, ¿sí? Porque eso, a ver, dos cositas. ¿Está el mate, Jorge? Sí, me lo tomo yo. Está listo. Bueno, me lo tomo yo, otro que está riquísimo el mate, creo que no le gustó mucho, Jorge. Sí. En cuanto a la emergencia, primero, en el tratamiento, en el consejo, Santiago Zanotti no iba a poder estar, entonces decidimos adelantar la sesión para que él estuviese y no, de parte del oficialismo, no especular, o sea, directamente, o sea, porque podríamos haber tranquilamente tenido formalizado la sesión con 2 concejales. O sea, no hubo un ánimo nuestro directamente de no dar la discusión. La discusión la queremos dar y la dimos. En cuanto a la emergencia económica, yo lo expliqué cuando traté en lo posible de especificar el porqué, cuál era el motivo, cuál era el fundamento de la necesidad de declararla. Era una cuestión preventiva. Y se va a ir viendo con el tiempo si esa prevención que se tomó, esa herramienta que nosotros le dimos al Ejecutivo para que pudiera realizar ciertas maniobras, si se quiere, en el momento que fueran necesarias, si iban a ser necesarias, digamos, se iban a aplicar o no. Era una cuestión preventiva. Por supuesto que la ordenanza tenía términos fuertes, que generaron un debate fuerte también. Tenía 2 institutos puntuales, que uno era lo que se llamó, lo que nosotros pensábamos que era un ordenamiento del pasivo comercial, si se quiere, de la municipalidad en el buen sentido, o sea, los compromisos comerciales que la municipalidad iba teniendo con un sistema de verificación de crédito, que era, a mi entender, la palabra hacía una remisión a un proceso concursal o de quiebra, que no era el caso, pero bueno, se planteó en esos términos. Y el otro era un certificado de crédito fiscal, que era el otro instituto que tenía, que preveía la ordenanza, que era una especie de obligación que toma la municipalidad para diferir un pago. Lo concreto es que desde el momento, cuando hace un mes y medio que se sancionó la ordenanza, la verdad que ninguna de las dos cosas han sido utilizadas hasta el día de hoy. Por supuesto que sí, el ordenamiento del comercial sí. Puntualmente, ¿qué nos manifestaba el Ejecutivo que venía pasando? Muchas veces ha pasado en cual hubo algún diferimiento en el otorgamiento, si bien se había realizado el circuito de contratación, lo que venía pasando es que las facturas eran traídas a lo mejor con un lapso mayor del que tenía que haber sido presentada, con una actualización. Entonces, había sido actualizado el precio del gasoil también. Entonces,
no sabía, digamos, se sabía cuál era el panorama, pero bueno, era una cuestión de ordenar puntualmente alguna situación que podía ser presentada. La verdad es que lo que yo he consultado hasta ahora se ha podido trabajar de la misma manera en que se venía trabajando, se ha podido ir ordenando cada una de las cosas, no porque estuvieran desordenadas, sino en función de la merma del pago general que se da en enero, la situación en diciembre y cada una de las cuestiones que, para no también achicar o sacar los servicios o empezar a cortar servicios, de esa manera se ordenó en la forma en la que se venía trabajando. Y esa fue en realidad esta historia. Es una herramienta para ser usada a futuro. Vos me preguntas hoy es distinta la situación en la cual hoy me parece a mí que es distinta la situación económica de cuando votamos la emergencia y de cuando asumimos el 10 de diciembre. Yo creo que son situaciones distintas. En ese momento la imprevisión me parece que era total. No sabíamos si el gasoil como insumo básico del municipio iba a subir mucho más, no sabíamos si los sueldos, qué iba a pasar con las paritarias, no sabíamos qué iba a pasar con los precios. Hoy, yo no te voy a decir que tenemos alguna certidumbre, pero es distinto al panorama al que teníamos anteriormente, porque es la realidad. O sea, sabemos que hay inflación altísima, pero que va bajando a costo de una recesión, claro, de una merma en la actividad económica, que no es culpa nuestra, es fruto del producto de la situación general y de los ajustes que se están realizando. Entonces yo creo que de a poquito se va a ir clarificando el tema, espero, y en función de eso va a ver si es necesario o no la aplicación, ¿no es cierto?, de alguno de esos dos institutos puntuales o de alguna otra facultad que se le da al Ejecutivo para poder cosas. La cuestión clara es que ninguno de los dos se reglamentó. En eso la oposición tenía razón, que no tenía que llevar la reglamentación al Consejo. Fue quizás un malentendido en el momento en el que yo expresé la posibilidad de que si querían acompañar, nosotros teníamos la posibilidad de modificar la ordenanza y que la reglamentación pase, de esas dos cuestiones pase por el Consejo Deliberante. Pero no es así. Está claro que se tiene que reglamentar a través del Ejecutivo. El Ejecutivo todavía no reglamentó ninguna de las dos, porque no las necesitó. En ese punto, no las necesitó de esa forma. Entonces, es una herramienta de previsión. Después está la discusión, ¿era necesaria, no era necesaria, en esos términos, tan grave, tan leve, tan bueno? Y en sesión extraordinaria, por eso era también lo que decía, porque si no hubieran esperado a que arrancara. Sí, en sesión extraordinaria eso sí tenía una razón. Eso sí tenía una razón. ¿Por qué? Tenía una razón porque en el momento, vuelvo a lo que te dije antes, no es lo mismo el país en términos de expectativa que tenemos ahora que el que teníamos hace un mes y medio atrás, porque no se habían abierto las paritarias todavía del Estado, o sea, estaban en conversaciones, pero todavía no teníamos una certidumbre sobre eso. Uno de los insumos básicos, una de las inversiones básicas que tiene que hacer el municipio dentro de su cuadro de gasto tiene eso. O sea, no sabíamos hasta dónde iba a ir el precio del gasoil, no sabíamos el precio de los bienes que necesitan, los insumos hospitalarios, las cuestiones básicas que tiene que tener un municipio. En esto me meto ya en una cuestión económica que no es inminente, pero es sentido común. Tal cual. Jorge, preguntarte también cómo ves la conformación del Consejo Deliberante, porque también veníamos, como dijiste un poquito al principio, ¿no? Estamos antes 5-2, ahora 4-3. ¿Cómo evalúas esta nueva conformación y también que cambian las personas? Porque obviamente la manera de encarar el tratamiento de los temas, cada uno tiene un estilo, una forma de comunicarse, de vincularse o de enfocarse en el tratamiento de los proyectos que ya han ingresado y que van a seguir ingresando, ¿no? Bueno, el trabajo nosotros de parte del bloque, donde él es presidente del bloque y a mí me toca la presidencia, como parte del... es trabajar, nosotros tenemos un diálogo especial con la oposición y en esto yo apelo muchas veces también a la responsabilidad de todos los actores en esto, porque hay grandes cuestiones que van a ser tratadas seguramente, que van a requerir un diálogo, un acompañamiento, un entendimiento de las situaciones, muchas veces de las situaciones puntuales que se dan o de las urgencias o de las formas. En eso yo apelo
apelo a experiencias. Jorge Yamul ha sido intendente, ha sido concejal, conoce, sabe cuando se dan ciertas situaciones que es mejor sentarse a charlar y decir, che, sobre esto puntual, veamos la manera. Santiago ya ha estado, conoce, lo conozco. Si bien con Jorge no coincidí en la época en que él era concejal, bueno, apelo. Nancy es una persona nueva, como me toca a mí, con Silvina y con Lorena, que son dos personas nuevas que hay que, por supuesto, hay que explicarles en el buen sentido, hay que tengan que entender cómo es la dinámica, cuáles son los compromisos que uno se toma estando con esto, cómo son las formas que tienen que ser llevadas las cosas. Yo creo que es un aprendizaje para todos, un aprendizaje para mi persona, que ocupo esta calidad de presidente ahora, y es un aprendizaje para cada uno de nosotros el tratar de acompañar. Mira, nosotros lo que queremos, y yo lo he dicho varias veces, a ver, yo no, y lo hablo en términos personales, yo cumplo una función, tengo mi actividad privada, va a ser esto y después ya volveré a mi actividad privada. Yo cumplo una función determinada, no tengo una aspiración política posterior. Y casi ninguno de nosotros, por lo menos yo, no la tiene. En el sentido, pues, ocuparemos algún lugar si se da, si hay una cuestión, si hay una necesidad y demás. Pero la idea nuestra es una educación de servicio en este punto. O sea, hoy estamos en esto, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero no es una catapulta para o un trampolín para otra cosa. Y del otro lado, ¿vos crees que están tomando posiciones también con otro tipo de aspiraciones? No lo sé, no. Pensé que lo decían en ese sentido. Era como para contrarrestar. Vos te explicando tu posición. Nosotros estamos explicando mi posición. Yo ya estaba, menos mal que lo dije, porque yo pensé que lo mejor decía que por ahí uno puede hacer la cosa y bueno, otro también busca. A ver, cada uno. Sabemos que, bueno, Santiago Zanotti quería ser intendente, Yamul ya fue intendente y Kelly Carlotto fue candidato a intendente. Y seguramente. El otro día estuve escribiendo que sí, que también él tendría como, mantendría las expectativas de poder gobernar. Pensé que lo decías como para contrarrestar. No. Yo te hablo de nuestra gente, de nosotros puntualmente. Ojo, y los demás, es loable y es sana su intención. Si la intención es plantear una cuestión que sea un proyecto a 4 años en el cual después se pondrá en consideración de la gente su persona de nuevo, me parece bárbaro. Lo que sí yo pido... Hay que separar, o sea, que cada uno se separe, el trabajo a lo mejor no tiene nada que ver. Tratemos en lo posible. Lógicamente la gente está mirando todo. Está mirando todo. Está mirando todo. Tratemos en lo posible de construir. Yo creo que la gente, a ver, me parece que la ciudadanía en general, la ciudadanía en general mira todo. Y mira cuestiones. Yo creo que lo mejor que pueda, para mí, si uno quisiese ser candidato en algún momento, lo mejor que puede hacer es contribuir a que las cosas funcionen. Me parece que esa es la mejor forma de poder presentarte ante una sociedad y decir, bueno, este es mi proyecto. Mi proyecto lo hago en función de esto que estoy planteando ahora y esta fue mi conducta precedente sobre este proyecto. Me parece que esa es la cosa. Por ahí viene la mano. Seguramente, bueno, dentro del Consejo Deliberante, obviamente que tanto sea el Consejo Deliberante como tribunos de cuenta, cada uno tiene el rol de si oficialismo, si oposición. En este caso los opositores tienen más que proponerse, tienen que controlar. Lo que la gente espera es el control, el seguimiento, la representación del sector que lo ha votado también, porque siempre por ahí nos olvidamos que cada uno de los que están ahí representan a una parte de la población que los ha votado, por eso están sentados en los lugares que están, tanto sea de un lado como del otro lado, ¿no es cierto? Digo, Jorge, que eso es importante que la gente lo entiende, creo que de hecho es así, que hay una claridad de las funciones y de los roles de cada uno. Estaba buscando, no encontraba la transmisión en Silvina, estoy transmitiendo desde Tiempo X de Silvina. Ajá, bueno. Estaba buscando acá en la computadora, estoy transmitiendo desde Tiempo X de Silvina. Estamos acá con el doctor Jorge Vassallo, presidente del Consejo Deliberante. En un año, ¿cómo ves este año, Jorge? Porque, ¿qué opinas a mí me gusta conocer un poquito las opiniones, poder separarlo del partido, pero a lo mejor como ciudadano, como presidente del consejo o como el rol que vos quieras,
la función y la postura que tiene el flamante presidente, vamos a decir, porque hace 70 días muy poquito que lo tenemos. Ya tiene un rodaje. Parece que tuviera 15 años que está acá. Sí. ¿Qué opinas de Javier Milei en su calidad de presidente, como presidente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que por ahí, yo creo que hay situaciones que tenían que fuese quien hubiese sido de las 3 o 4 o 5 alternativas que había, eran decisiones que iban a ser tomadas. Eso hay que separarlo, porque veníamos de una dinámica, me parece, económica, en la cual había muchas cuestiones atrasadas que en algún momento se iban a actualizar. En esa actualización se encuentra algún % de pobreza. Entonces, que no es de Milei el 50% de pobreza. Esta situación ya venía de antes y por supuesto habrá sido agravada con alguna cuestión puntual del acomodo de los precios y demás, de las tarifas y todo lo que viene. Yo lo que apelo, a mí no me gusta, y sinceramente lo digo, no me gusta esta situación de o sos vos o soy yo. Esas cuestiones yo no las veo positivas. Yo creo que hay que pelear un diálogo y que el diálogo no tiene que ser manchado por o son un nido de rata o son una cuestión despreciable. El Congreso son instituciones que venían de antes, perfectibles, mejorables, pero que no tienen por qué ser en algún punto demonizadas como con un sistema de decir yo tengo la verdad y vos no tenés la verdad. No me parece que esa tiene que ser la dinámica. No me gusta tampoco la actitud de algún gobernador de confrontar, porque atrás de ese gobernador está todo un pueblo, está toda una provincia. Martín Yarlor sería. Puede ser Martín, puede ser algún otro también, ¿no es cierto? Ya nos pasó el de eso. Santa Fe. El de Santa Fe. También, claro, por eso, sí. A ver, yo no creo que esa tenga que ser la tónica y tenga que ser la forma. ¿Por qué? Porque incluso acá en Córdoba ya nos pasó, en un momento nos pusimos en contra del gobierno kirchnerista con Cristina de la Sota. Y Córdoba quedó relegada. ¿A vos te parece que puede pasar algo parecido, más allá que son momentos totalmente diferentes, pero que bueno, ahí en el medio... Apelo que tanto Yarlora tenga la posibilidad de poder sentarse, tanto Milei tenga la apertura para poder también sentarse y acordar ciertas cuestiones que tienen que ir para adelante. Sabrán ellos cuáles, pero creo que esta forma de confrontación no va a ayudar. Bueno, ahí lo que estaba viendo también de la postura de Javier Milei, que es comparable con, por ejemplo, de Donald Trump en su momento, de Jair Bolsonaro en Brasil, o sea, Estados Unidos-Brasil, pero donde también empiezan a aparecer interlocutores que buscan cómo poder apaciguar un poco los ánimos. Tenemos en el caso nuestro ahora el ministro del Interior, que es Francos, pero que está en estos momentos negociando con otras provincias, no concretamente con, como acabamos de citar, Córdoba. Y la de Santa Fe, por ejemplo, que fueron los catalogados, lo siento, porque fuimos catalogados de traidores. Digo, como los cordobeses, que uno se siente representado. Acá en Hernando, si hablan del intendente, uno se siente parte. Si hablan del gobernador, te sentís parte. Si hablan del presidente, te sentís parte. Porque yo entiendo que el que gobierna todo, más allá del que lo votó, no lo votó. Totalmente. Hoy es el gobierno de la provincia, el gobierno de la municipalidad, el gobierno de la nación. Nos toca a todos. Mirá, yo nombraste 3. Nombraste a Jair Bolsonaro, nombraste a Donald Trump y nombraste a Javier Milei. 3 personas que vienen, no tanto Bolsonaro porque había sido ya legislador durante mucho tiempo, pero son personas que vienen, son los outsiders que se le dice en la política, tienen esa dificultad quizás de no haber estado, que para muchas veces la sociedad parece como una ventaja, muchas veces el no conocer cómo funcionan muchas instituciones y demás, terminan pasando estas cuestiones. Yo creo que con el tiempo y más, con las personas que, y yo no lo pongo en términos de casta, no, con las personas que Milei buscó en su gabinete, que son gente de experiencia, citaste a Franco, que fue viceministro del Interior de Menem, va a tener esa cintura que necesita un presidente para poder
en algún punto poder buscar esos puentes y esos diálogos que le permiten avanzar, porque en realidad lo que tenemos que hacer es sacar para adelante el país, ese es su función, no pelearse o etiquetar a gente. Sí, el mensaje que está dando Milei hoy en día es que los que quieren negociar para que todo siga igual. Exacto, y que en realidad no van a lograr ningún cambio. Por eso se enojó y sacó el tema de la ley ómnibus. Así yo creo que en eso debe haber eso también. Sí, porque pero no debe ser negociar todo. para que no cambie, Para que no cambie nada. Para que no cambie nada. El resto todo. Bueno, yo creo que hay cuestiones de fondo que estaban previstas en la ley ómnibus. Otro tema, plantearlo, es la estrategia de hacerlo de esa manera, que estaba planteado en la ley ómnibus, que me parecen que son cuestiones básicas que hacen, como dijo el ministro de Economía, que hacen al futuro de la Argentina. Me parece que sobre ciertas cuestiones había un acuerdo. Por ahí el interlocutor que nosotros tuvimos fue Rodrigo de Loredo, de él nos nutrimos muchas veces de algunas cuestiones, como presidente del bloque de Evoluciones, como que fue fustigado, pero terminó dando el dictamen de minoría y eran los que más terminaron hablando, y la posibilidad que esto funcionara. Por eso yo apelo que por ahí la inexperiencia por la novedad, digamos, prime la experiencia que se va a ir dando el tiempo cuando esto ya tenga un rodaje y ya pueda funcionar. Creo que la sociedad ya, hay una cuestión, me parece que la sociedad está aguantando algunas cuestiones, está soportándola, y creo que hay un consenso de que ciertas cosas tienen que cambiar, y me parece que por ahí va a ir la mano. Si él encuentra esa forma, que me parece que es con el diálogo, es buscar ese camino, me parece que va a estar bien. Claro. El problema se dio, acá lo que quedó evidenciado y lo que se puso en agenda fue el problema del fideicomiso, que dice que son los fondos que no son controlables, digamos, que se pueden destinar a distintas causas que se crean justas de quienes gobiernan en el interior, pero que bueno, no tienen el control que a lo mejor sí podría tener, pongámosle de ejemplo, un fondo específico, ¿no es cierto? Sí, un fondo específico. Bueno, habrá que ver cómo avanza ese tema, que está bueno poder charlar también de cómo va viendo la realidad. A mí me gusta cuando invito a algún funcionario, los políticos que tenemos acá en Hernando, a charlar un poquito más, porque aparte la audiencia se va como multiplicando. Tenemos mucha gente que nos sigue en las redes sociales que sale de Hernando, que son de Córdoba, que son de distintos lugares de la Argentina, porque vamos captando a través de las noticias nacionales también. Así que eso está bueno. Y por otro lado, de la postura de el gobernador de Córdoba. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque, bueno, yo creo que nos habíamos acostumbrado, por lo menos a mí me pasa, a que es mucho más, no sé si la palabra es centrado, pero no tan verborrágico, en el sentido de la forma o el estilo para expresarse. Era como, es contador público, sí. El contador Juan Schiaretti tenía otro estilo para... Y a veces me pongo a pensar cómo hubiese sido si en estos momentos estuviese gobernando Juan Schiaretti, a lo mejor la relación con Javier Milei hubiese sido en otra tónica, porque uno se pone a mirar hacia atrás en el pasado reciente, cuando fue, por ejemplo, presidente Mauricio Macri, estaba siempre en primera fila, como que había logrado una relación, un vínculo distinto. Bueno, también cuentan que se conocía de antes, también por otra forma de ver, otro estilo totalmente distinto que tiene. Bueno, lo vamos a conocer. La verdad que Martín Yadrota ha sido intendente de la ciudad de San Francisco, después ha sido intendente de la ciudad de Córdoba. La verdad que ahora lo estamos conociendo todos los cordobeses. Más profundamente. Y en particular, bueno. Fue vicegobernador, fue diputado, todo lo que quieras, pero no había tenido esta visibilidad para todas las masas, digamos. A ver, en esto yo creo que también priman muchas veces los resultados. O sea, hay que ver en sus gestiones. Yo creo que también está empezando. Creo que tiene en sí tiene una mochila grande en el sentido de su mirada, la mirada de su partido en relación a dos personalidades muy grandes que gravitaron los últimos 25 años del gobierno de la provincia, que fue Juan Schiaretti y José Manuel de Soto. Entonces, él forma parte de la renovación. Veremos cómo lo fue en su momento de la Sota. Veremos
veremos en el transcurso. La verdad que yo espero que cuestiones personales, claro, bueno, yo creo que, claro, yo espero que con cuestiones particulares o aspiraciones particulares, y lo digo con total responsabilidad, no primen ese tipo de cuestiones por sobre otras que hagan que otra vez Córdoba termine estando relegada en algunas cuestiones nacionales. Eso es el único temor que yo tengo con este tipo de posturas. Cuando miramos la historia, que la conocemos, la parte de la Córdoba discriminada, la Córdoba ¿cómo conocemos la historia? O sea, es como que tenemos títulos ya instaurados, por formas de nombrar hechos. Yo no voy a José Manuel de la Sota puntualmente, voy a Eduardo César Angelos. También tenemos la misma situación. Cuando tuvimos un gobierno de Carlos Saúl Menem, ministro de Economía Caballo, sabemos qué pasó con Angelos. O sea, entonces, esas posturas, ese tipo de posturas, ¿no es cierto? Por ahí muchas veces una isla, muchas veces hay que, sí, pero permitió también que hubo el que termina ganando después era Mestre, que era del mismo partido. Entonces, la gente convalidaba quizás una forma de gobierno, una forma de cosas, o un partido determinado que llevara adelante una cuestión, pero mejor posturas personales generaron un gran problema en ese momento. Como se generó en ese momento, se generó después. Por eso, para no ponerle cosas. Creo que en esto hay que dejar el personalismo de lado, hay que buscar las funciones, hay que tratar de ir para adelante. Esa es mi manera. Y espero que ahora con Hernando tenga la misma mirada que tiene con los demás municipios, o sea, que ni que sea privilegiado ni que sea castigado. Me parece que con la misma mirada en general hay cuestiones pendientes que tienen que ser resueltas, como por ejemplo la obra de Tuaca, que tiene que terminar siendo resuelta por la provincia. Bueno, hay cuestiones que se van a ir realizando, y yo creo que yo tengo una buena expectativa de que sea así. No tengo una mirada negativa sobre eso, tengo una mirada positiva. Una mirada positiva. Bueno, sí. el año recién arranca. Recién arranca. Este año vamos a tener sesiones los días jueves a diferencia del año pasado, que teníamos los miércoles, digamos, lo que eran los años anteriores, eran los miércoles. Se pasaron para los jueves por una cuestión organizativa nuestra también. Van a ser los jueves en lugar de ser el cortito plazo que fue de las 21 horas. Van a ser las 8:30, que yo creo que ser 20-30 horas. Y bueno, el consejo tiene distintos roles. Mi postura sobre el consejo es que es el lugar donde se tienen que dar los debates. Y en esos debates van a ser acalorados, algunos, otros van a ser de acuerdo, otros van a ser donde van a prevalecer posturas, otros van a ser de estudio. Nosotros tenemos varias cuestiones por delante. Una puntual que se viene ahora, que es la reglamentación del Parque Industrial número 2, que está avanzando, que están avanzando los estudios que se están realizando, que está avanzando el trámite de aprobación del parque, donde nosotros necesitamos ya una norma que fije la reglamentación de ese ente promotor, que es el puente entre eso y el consorcio, el condominio privado, que es cuando se conforma finalmente el trámite de aprobación del parque, que viene muy bien. Hay cuestiones puntuales que tienen que ver con el juzgado de faltas, que nosotros, la intención es empezar a ponerlo en práctica. Por supuesto tiene que tener una cuestión presupuestaria, pero bueno, se está evaluando el armado de toda esa cuestión jurídica, en los reordenamientos, si se quiere, sancionatorio, que están en distintas ordenanzas, tratar de buscar un cuerpo único donde sea más sencillo. Hay una cuestión una deuda que tenemos en el consejo anterior, que es la ordenanza de arbolado urbano, que ya estamos trabajando. Bueno, y después distintas situaciones que se van a ir dando en función de la evolución de la sociedad, ¿sí? De cuestiones, de la dinámica que tiene. Pero bueno, esas van a ser quizás las cuestiones puntuales, y cuestiones de obra, cuestiones que tienen que ser pasadas por el Consejo. Este año, ahí, bueno, ahora que dijiste el tema de las obras que se hizo ya se está desarrollando, sí. Algo muy importante, porque se presentó
el inicio de obra en su momento, que había sido cuestionado, que no se había tratado primeramente en el Consejo, como legalmente tiene que hacerse. Que la obra estaba aprobada en realidad. La obra estaba aprobada. ¿Cómo estaba aprobada? Estaba aprobada porque estaba aprobada por una ordenanza del 2016, donde establecía esa obra el pavimentado de esas 4 cuadras. En un cuadrito, que así estaba especificado cuando estaban distintas obras que fueron realizadas, algunas y otras no. O sea, la obra estaba aprobada. Esa obra lo que falta, exacto, lo que falta es el convenio que con el privado. Con el privado, que eso es lo que se va a, en las próximas sesiones se va a presentar en el Consejo, que requería un informe técnico que ya se terminó, que es eso. Y se empezó la obra por esta cuestión, porque la obra ya estaba aprobada en realidad. Lo que tiene que ir ahora es el convenio. Que se conozca cuál ha sido, porque lo que decían era que no se conocen los términos, qué acuerdo se había llegado entre las partes de la municipalidad y el departamento ejecutivo y el privado. Bueno, dentro de todo, el aspecto destacable de esto, que en un momento donde no sabemos qué puede llegar a ocurrir con el tema de la obra pública, porque venimos acostumbrados a un estilo, a una forma que ya estaba instituida de trabajo, de recibir fondos de acuerdo a la presentación de proyectos, de aprobación de proyectos, es decir, bueno, esto lo vamos a hacer, se van destinando a las distintas localidades que integran la provincia, como así también se reciben fondos de la nación, y dado este panorama de reordenamiento también, y sabemos la postura del presidente, también el hecho de que haya que, no sé si ingeniárselas de la palabra, pero buscar otra forma de si quieren hacer obra. ¿Cómo se va a hacer la obra? La obra va a tener que ser también con el sector privado, eso también se está evaluando, poder hacer otros trabajos así en la ciudad, donde sea la municipalidad con... Exactamente. Hay una cuestión puntual. Al no recibir fondos y al tener, no recibir fondos, ante esta situación económica, lo que tenemos que tratar es agudizar el ingenio y buscar en los privados la posibilidad de, en el buen sentido, asociarse con el municipio para poder coordinar este tipo de cuestiones. Esa obra en particular no solo beneficia a los frentistas que están, sino le da la posibilidad del ingreso al barrio que está al fondo de esa es un poco también que es la principal, agudizar el ingenio entre el público y privado y ver la forma en que el privado haga un aporte que sea un beneficio, por supuesto, inmobiliariamente para él y demás, no lo vamos a negar, pero que tiene que ver con estas cuestiones también de no poder afrontar una obra de esa envergadura con los fondos propios municipales. Claro, ¿de dónde salen los recursos? ¿De dónde salen los recursos? Y una cosa más. Cada uno de los frentistas, ya veremos la forma una vez que se culmine la obra y que tengamos la posibilidad también de ver cuáles son los costos reales de esa obra, finales, digamos. Claro. Finales en el sentido, nosotros sabemos cuáles son los costos ahora. Finales en el sentido cuando en el momento en el que le digamos a los vecinos, muchachos, bueno, ahora pasó la obra, contribución por mejoras, ¿no es cierto? Esto viene así. Que se genere un fondo para que eso nos permita que no sean solo beneficios de ellos, sino que pueda beneficiar a los demás. ¿Cómo podría ser, para compararlo mejor con la vivienda? Si otros pagan, se pueden hacer nuevas casas. Se pueden seguir haciendo muchas otras obras, que esa va a ser la tónica. En la ordenanza que se aprobó de la obra ya tiene una forma de pago y demás. Esa forma de pago va a ser evaluada a la finalización de la obra para determinar si esa es la adecuada para el momento en función del costo y de la carga que va a tener cada uno de los vecinos que tengan que afrontar. Por ejemplo, en mi casa, cuando tuvimos que pagar el cordón cuneta, cada uno tuvo que afrontar eso, o bien si esa es la forma de pago que sirva, o bien tendremos que modificar esa forma de pago, adecuándola a que cada vecino pueda contribuir por esa mejora que significa su inmueble. Y ese fondo que se genere sea el que permita después la continuidad de las obras. Porque ojalá esto mejore, ojalá de la nación puedan venir fondos, pero si no vienen, nosotros vamos a tener que buscar, agudizar, como dijiste vos, el ingenio para buscar ese tipo de maneras. Muy bien, bueno Jorge, te quiero agradecer por venir aquí a Tiempo X de Silvina a charlar un poquito con nosotros. Seguramente vamos a tener más notas, o siempre vamos también charlando sobre lo que va pasando en el Consejo Deliberante,
que hay mucha expectativa de cómo va a ser el año realmente, porque está todo muy en reacomodamiento, está todo muy como revolucionado, ¿no? Sí, muy pero muy revolucionado todo, y eso obviamente va tocando y afectando, repercute en todos lados, en todos lados repercute, así que bueno, nos preparamos para acompañarnos también. Bueno, buena empresa. Así que vamos a agradecerle a la gente de Alimenticia Hernando, le mando un saludo a Lore, porque con Lore Macei, que es también concejal, pero en este caso del sector privado de Alimenticia Hernando. Mirá lo lindo que está, ese feliz día, acá viene la parte del corazoncito, así que pasó el 14, pero febrero es todo, febrero el mes del amor. Llevan los nombres de las niñas que lo van a recibir. Martina y Julia. Martina y Julia, después deciden si les dan a los padres o no les dan. Bueno, así es, eso es. Ya una vez que lo reciben tienen ellas el poder de mando. Total. Bueno, buena estrella, un gusto, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, ahí cortamos.